Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos en esta jornada y a esta hora. Empezamos la webinar que va a girar en torno a las perspectivas inmobiliarias en la franja fronteriza, en Tijuana, Rosarito, Ensenada. Este es un poco el título en el cual vamos a estar definiendo con un panel de invitados de gran importancia desde nuestra óptica. Les saludo, soy Luis Leirado, soy el director general de Tasvalúo, una de las unidades de evaluación de la República Mexicana, y en este caso, en el caso de precisamente de Tijuana, es la cabecera donde creo que estoy. Es la cabecera de donde está situada una de nuestras divisionales. Desde esta divisional hoy tenemos el placer de contar, ya lo digo, con 3 invitados extraordinarios y que nos van a ayudar a que hagamos una reflexión o una conversación o unos comentarios o una definición de posturas en torno al sector inmobiliario en el cual estamos todos inmersos. Contamos, desde luego, con la presidencia, el presidente de la AMPI, contamos también con el presidente de la Canadevi de Tijuana, en ambos casos, de Tijuana, Baja California, y adicionalmente también contamos en este caso con Héctor, director general y socio de una de las inmobiliarias, de las sociedades de inmobiliarias más importantes y además con un crecimiento espectacular en el último tiempo. Haré una ligera semblanza de cada uno de estos invitados nuestros. En principio, ya que he citado a Héctor en último lugar, le cito también el primero. Es director general de Bustamante Realty Group. Lleva más de 15 años de experiencia, desde luego, Héctor, en la dirección general, además de este grupo, y en el ámbito de la comercialización. Más de 100 de los desarrollos que se realizan en Tijuana han sido llevados y comercializados por su equipo. Su equipo ha ido creciendo, en estos momentos tiene 4 zonas, 4 divisiones y contiene un equipo de 70 integrantes extraordinariamente expertos en muchas de las facetas de comercialización de muchos tipos de productos, con gran conocimiento y especialización de las singularidades del mercado de Tijuana, que las iremos desgranando poco a poco. Yo creo que él manifiesta, sí, esto lo tengo aquí anotado porque me manifiesta su propósito y su gran cariño a Tijuana y su gran ambición de ayudar a transformar positivamente la región, un tema que nos une a todos en la órbita de la República y que en este caso también a todos los presentes une precisamente en el caso de cómo potenciar y desarrollar más Tijuana. También está Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez es también tijuanense. Siempre se ha dedicado al desarrollo de proyectos inmobiliarios desde el punto de vista tanto empresario como emprendedor, ¿no? Su formación académica es una licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas en la Iberoamericana de Tijuana. Luego también tiene una maestría en Finanzas Corporativas en otra universidad. Su trayectoria laboral ha estado muy unido al desarrollo de director general en el grupo Innovi, que además hace honor a la fonética de su nombre. Tienen criterios muy innovadores y de eso seguramente hablaremos a lo largo de esta mañana. Y entonces, desde ya 15 años de larga experiencia en este grupo, uno de los más conocidos precisamente en Tijuana. En el ámbito de representatividad en organismos empresariales,
en estos momentos funge la presidencia de Canadevi de Tijuana. También estuvo de secretario, ya tiene larga trayectoria con Canadevi, cuando estuvo de secretario primero, luego de vicepresidente, y presencia en temas del ámbito administrativo siendo presidente de la Comisión de Desarrollo Inmobiliario de Tijuana. Finalmente también tenemos el placer y el lujo de tener con nosotros a Fernando Zamora. Fernando Zamora actualmente es presidente de la AMPI de Tijuana, Baja California. Su trayectoria primero de arquitecto, desde luego su formación de arquitecto, pero también con más de 28 años de trayectoria profesional en el mundo de la arquitectura, pero con un desarrollo muy especializado por su consecuencia de obtener una maestría en desarrollo urbano, con especialidad en desarrollo inmobiliario. Luego tiene un gran número de diplomados, etcétera, etcétera, siempre en el entorno del desarrollo inmobiliario y especialmente de otra forma también en el ámbito de la vivienda, ¿no? Máster de negocios para proyectos inmobiliarios, diplomado en dirección y estrategia de proyectos inmobiliarios, especialización en gestión de terrenos, evaluación de proyectos de inversión y otros muchos cursos y formación, y en los cuales tanto ha recibido formación como al mismo tiempo en muchas de las ocasiones es él el que consigue dar la formación a terceros, ¿no? Siempre ha trabajado como arquitecto proyectista, también consultor. Con toda esta formación no podía ser de otra forma que ser consultor en el ámbito inmobiliario. También tuvo participación en ámbitos de la administración, siendo secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tijuana. Durante 13 años también mantuvo diversas posiciones directivas en una de las mayores y más conocidas inmobiliarias, Urbi, en este caso, referido siempre a Tijuana, Baja California. Es socio en la actualidad de Alianza de Desarrollo de Negocios y, sobre todo, también es presidente de la AMPI. También anduvo en la Canadevi en cargos directivos representativos. Con esta presentación de las tres personas que van a hacer alguna exposición en alguno de los casos, también quisiera presentar en este caso a dos personas de nuestro equipo. Por un lado estará Rubén Flores, que es nuestro director divisional de Baja California. Es el que lleva el día a día de nuestro equipo de producción y de servicios en el ámbito de la valoración, que es nuestra principal actividad en nuestro caso. Por un lado, nos va a hacer una primera presentación sintética de resumen de cómo se está dando el año, cómo es en relación a los trabajos, siempre con la óptica nuestra de los trabajos de valoración, de avalúo que hacemos nosotros, tanto para el ámbito de viviendas. También nos vamos a centrar especialmente en el ámbito residencial, pero sí que nuestra compañía TAS Valúo trabaja en todos los rubros del ámbito de la valoración y del análisis inmobiliario. Y hablando del análisis inmobiliario, también está Mauricio. Mauricio Domínguez es nuestro director de estudios y de análisis en la compañía. Tanto uno como otro, bueno, quizá Mauricio también tiene una mayor especialización de la habitual en el mundo nuestro de la evaluación. Entonces sí que viene del mundo de la geografía urbana y del análisis y de la consultoría en el ámbito urbano. Ha tenido tanta experiencia nacional como internacional, y con nosotros pues tiene una muy fructífera colaboración. Rubén tiene una grandísima experiencia, especialmente focalizada en mucho de ello en el ámbito de todo lo relacionado con la valoración, precisamente especializada por el mucho tiempo que ha estado dirigiendo o colaborando en la dirección de esta divisional, una de las de mayor tamaño, es prácticamente la segunda o la tercera de todas nuestras divisionales. No quiero alargarme mucho más y casi les voy a dar la palabra, y en principio yo creo que Rubén nos va a presentar sobre una transparencia, nos va a dar un rápido resumen y sintético
de cómo se está viendo desde nuestra compañía la evolución y desde nuestro punto de vista siempre asociado a la valoración y especializada más en crédito hipotecario, pero también en otros muchos campos. Sin ninguna otra palabra, casi te cedo las palabras, Rubén. Gracias, Luis. Buenos días a los asistentes y gracias a los participantes que nos están apoyando en esta interacción. Voy a iniciar con una presentación para dar contexto al tema que vamos a ver hoy, que es perspectivas inmobiliarias en la franja fronteriza. Pues puntualizando que es Tijuana, Rosarito y Ensenada. Bueno, inicio haciendo una pequeña semblanza de lo que representa la participación de Tasvalúo a nivel nacional. Tasvalúo tiene una cobertura a nivel nacional, la cual está sostenida en base a la división, a 7 divisiones distribuidas a lo largo y lo ancho del país. A nosotros nos toca ver la división noroeste, que es la que ustedes observan de azul fuerte, pues en la parte noroeste de la República. La cobertura que abarca la división noroeste es los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Como les comenté, pues está dividida en 7 divisiones. A nosotros nos toca ver 5 estados del total del país. Como una información adicional, pues tenemos de que la división noroeste, en base a la superficie, pues tenemos una cobertura del 32% del territorio nacional. La división noroeste, como lo comenté anteriormente, pues consta de 5 estados. En esta ocasión, por el tema, pues nos estamos focalizando en Baja California. Como primeros datos, les comento que a la fecha, en lo que va de 2020, Tasvalúo ha valorado para la división noroeste 6,630 servicios. Y tenemos el dato también de la colocación bancaria también en este lapso en lo que va del año por 13,185 millones. La colocación de la banca está hecha a corte de final de julio, porque era el dato más actual al momento de la elaboración de la presentación. El dato de los servicios sí es al día 26 de octubre y es de la base de datos de Tasvalúo. Entonces tenemos que Baja California a la fecha participa con 1,528 servicios, lo que la coloca con el 23% del total de la división. De la misma manera, pues observamos que la colocación de la banca para Baja California, en base a los datos recabados, pues son 1,293 millones, que corresponde a un 25% del total de la división noroeste. Ya como haciendo precisión más a la zona que se está analizando, pues hacemos énfasis en las características diferenciadas que presenta la región, la cual inicia pues por ser una zona fronteriza. Otra característica que se observa y se ha observado en estos municipios es que se genera una alta plusvalía en el sector inmobiliario, en el sector vivienda. Observamos también que la diversidad de oferta es muy amplia. Tenemos desde niveles de interés social, económico, hasta niveles de residencial plus, pasando por oferta de vivienda para
familia normal o vivienda para turismo. Hay una diversidad muy alta dentro de esta zona. Otra de las características importantes que se observa en la zona es pues la cultura binacional que se observa, lo que genera que haya pues ahí un ambiente propicio para el desarrollo de conjuntos, pues dirigido cada cual a lo que necesita cada segmento de la zona. Algo adicional, pues también es la innovación, por estar en una zona con contacto constante con el área internacional, con otros países, pues presentan proyectos innovadores. Actualmente se observa mucho desarrollo vertical con pues lo último en tecnología. Se muestra presente en la oferta actual de la zona. Igual, el mismo posicionamiento que tiene como zona fronteriza le genera una alta demanda en el tema de alquileres, ya sea por la demanda de vivienda por tiempo temporal o porque la misma relación entre Estados Unidos y México promueve ese tipo de producto. Otro de las características que observamos muy importante es la alta conectividad que tiene la zona, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, la cual la observamos pues por medio de los puentes aéreos que tiene o de los puertos que tiene. De hecho, pues se conoce que pues es la frontera más transitada, ¿no?, del mundo. Inherente a esto, pues tenemos un tránsito y comercio internacional muy fuerte que le genera también otras expectativas ahí de desarrollo para la cuestión inmobiliaria. Y también otro frente que le aporta a la zona es el turismo médico, que también promueve el desarrollo inmobiliario. Aquí estamos presentando una tabla donde indicamos en base a nuestra base de datos la información acerca de los servicios de vivienda elaborados en el 2019 y los que van en lo que va del año. Observamos que pues Tijuana es el municipio que más servicios, con los que más servicios participa. Actualmente tiene un porcentaje del 90.66%, tomando como referencia el año pasado. Esto es relacionado solamente a servicios de vivienda y servicios elaborados por la empresa Portas Valúo. Vemos que Mexicali pues lleva un 58%, Ensenada un 57%, Rosarito un 64% y Tecate un 66%. Todo en referencia al año pasado, con el avance que en este año llevamos. Y en promedio pues tenemos un 75% pues a la fecha. Aquí presentamos una tabla donde observamos la colocación bancaria en cuanto a montos de lo que va en Baja California pues en el año, en el 2020. Este avance es solamente hasta julio porque, como les comenté, la presentación, cuando se elaboró la presentación, pues los datos estaban hasta julio. Aquí observamos que Tijuana es la que más participa con un total de 1,939 millones de pesos, lo que le representa el 58.88% de la participación de los montos de Baja California. Le sigue Mexicali con 1,009
millones de pesos, que le representa el 30%. Ensenada con 278 millones de pesos, que es el 8.44%. Rosarito con 55 millones, que es el 1.68%, y Tecate con 12 millones, que es el 0.36%. Como les comenté, las cifras están al mes de julio de 2020 y pues es la colocación bancaria para vivienda. Pues en base a lo anterior tenemos aquí una gráfica pues que nos da un indicador de cómo se ha comportado en el año la colocación de la parte bancaria. Pues observamos que pues en el inicio de año, enero y febrero, pues empezó con cierto nivel alto y bajó un poco, se repuso en marzo, pero ya con la situación presentada a partir de marzo con la pandemia y todo lo que conllevó eso, pues se vino disminuyendo los meses de abril y mayo, y en junio ya se observa una cierta recuperación, que en julio pues se sigue observando pues principalmente en Tijuana, aunque en Mexicali pues se observó ahí que volvió a bajar en el mes de julio. Pues estos son los elementos que presentamos como una perspectiva general de la zona. Nos dan un cierto conocimiento de qué se trata la zona, cómo está operando y pues las condiciones que se han observado a lo largo de este año. Pues muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar ahora también a que Mauricio nos va a dar una visión un poco más global, ya no tan centrada en el crédito hipotecario en nuestros servicios, sino más en un análisis un poco de cómo está evolucionando el territorio de una forma más generalista. Adelante, Mauricio, cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Gracias, Rubén. Gracias a nuestros ponentes. Muy buenas tardes a todos y les voy a presentar una síntesis del mercado inmobiliario desde la óptica de la consultoría, que lo hemos venido trabajando. Me gustaría empezar contextualizando en el ámbito histórico qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Solemos ver en las noticias siempre la última parte de los indicadores, siempre la última parte de los desplazamientos, de los inventarios. En esta gráfica se muestra un histórico de cómo se han desplazado las unidades financiadas desde el 2005 hasta el 2010. Entonces, tenemos un pico muy alto a partir del 2008-2009, en que se suscita el tema de la crisis inmobiliaria. Prácticamente entre el 2008 y 2009 se cayó el 20%, y de ahí se ha estado reduciendo inventarios, prácticamente hasta llegar al año pasado a cerca de 350,000 unidades. Tenemos de enero a agosto, se estima que para el 2020 no vamos a alcanzar las 300,000 unidades. Otro elemento importante que podemos ver en esta gráfica es la reconfiguración de los mercados, con una contracción de los mercados de viviendas económicas en los sectores populares e incluso tradicionales, y pues la buena noticia que es que los segmentos de vivienda media e incluso altos se mantienen. Entonces aquí está el primer mensaje, ¿no?, de lo que es reconfiguración de nuestros mercados. Para finalizar este año, de acuerdo con AVI, nosotros traemos para el peor trimestre, que prácticamente, como ya mostró la gráfica anterior de Rubén, fue a partir de abril y mayo que se cayeron realmente los números. Entonces traemos un horizonte para este año bajo un comportamiento de este tipo, sobre las 235,000 unidades. Ahora, si nosotros vemos ya lo que sucedió en julio y agosto, que es un incremento, una recuperación ligera, sí, pero ya tenemos algunos datos positivos del mercado, pues tenemos que podríamos alcanzar bajo este esquema de la nueva normalidad cerca de 295,000 unidades estimadas para este año. De tal manera que los datos entre enero y agosto nos arrojan cerca de 283,000 unidades, ¿no? Entonces, todavía no tenemos un escenario realmente concreto, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero sí ya tenemos los primeros indicadores de los máximos y mínimos.
En esta gráfica, ya contextualizando un poquito más las cifras en lo que es la frontera norte, nosotros vemos de fondo el comportamiento casado con la métrica del eje secundario, de comportamiento a nivel nacional, que es esta sombra gris que está al fondo, y las líneas tendenciales lo que nos muestran son ya las ciudades más importantes de la frontera norte. Destaca Tijuana, sí, que es esta línea roja, y otros mercados importantes de la frontera norte tuvieron un comportamiento histórico parecido al de la primera gráfica, ¿no? En el caso de Tijuana, realmente, de hecho, incluso hubo un repunte por 2011 y se contrayeron los mercados ya para el resto de los años, de modo tal que llegamos al 2020 con aproximadamente 6.000, 5.000, 6.000 unidades. Otras ciudades importantes, le sigue Reynosa, que de hecho, si se dan cuenta, en la parte final, Reynosa ya superó a Tijuana. Traemos otros mercados, como es el caso de Juárez y el caso de Mexicali, que están, digamos, que en segundo orden de relevancia en la frontera norte, y mercados más chiquitos, como es el caso de Matamoros, Piedras Negras, Nogales o Nuevo Laredo. Nosotros nos traemos la última parte también de esta tendencia histórica. Aquí lo que vale la pena resaltar es que, por ejemplo, en nuestros mercados fronterizos no han tenido un descenso tan dramático a partir de la coyuntura del 2018 e incluso a partir de la pandemia, ¿no? Bajo el supuesto de las ventas como se proyectan desde enero a agosto. Entonces, en cuenta, los mercados se mantienen flat, realmente traemos una proyección continua y únicamente una pequeña contracción aquí en Tijuana, que es un mercado que responde sí a factores macro. De hecho, esta línea verde que es Reynosa, si se dan cuenta, incluso entre 2019 y 2020, se incrementó ligeramente. Traemos, por otra parte, ya si lo vemos en proporción, realmente un mercado fronterizo dividido en porciones, y la mayor porción, pues prácticamente hoy en día la tiene Reynosa y Tijuana. Ambas concentran el 50% de los inventarios, de los desplazamientos hipotecarios, y si sumamos Juárez y Mexicali, pues estos cuatro mercados tienen el 75% de las viviendas desplazadas, ¿no? En el caso de Baja California, tenemos también una diferenciación de clasificaciones o de segmentos preferenciales en ciertas ciudades o en ciertos municipios. Por ejemplo, Mexicali y Tijuana desplazan un volumen importante de vivienda popular en relación a su total, en términos proporcionales. No así el caso de Rosarito, que tiene un segmento tradicional muy importante, y por ejemplo en el caso de Tecate, pues bueno, la vivienda media y residencial también es, en términos proporcionales, es bastante importante. La demanda se origina principalmente porque tenemos, como ya lo explicó bien Rubén, una ciudad vibrante, una ciudad en crecimiento con cerca de 2.1 millones de personas, sexta ciudad más poblada del país, con tasa de crecimiento por arriba del punto porcentual y con estimación de 600,000 viviendas para 2020, ¿no? Además, una fuerza laboral, principalmente en extractos jóvenes, de entre 20 y 24 años, y también el segundo grupo en importancia, el de 30 a 34, es decir, tenemos una población que demanda primeras y segundas viviendas, que están en sus etapas de vida con mayor poder adquisitivo, ¿no? Esta demanda, bueno, está dada en términos justamente de la ubicación de los niveles socioeconómicos. Este mapa sintetiza de manera rápida, con colores, con tonos, los niveles de ingreso por hogar, y que van desde los amarillos claritos, con hogares que ingresan en promedio de 4,000 pesos mensuales, hasta los azules, lilas y rosas, que son segmentos socioeconómicos muy altos. Entonces, la diferenciación de la oferta de vivienda está muy relacionada con las zonas, ¿no? Zona Ríos, zona Playa de Tijuana, incluso mismo Rosario. Tenemos para Tijuana, como ya se había explicado, ya concretamente una contracción de la demanda de las viviendas, pero si nosotros, que es la gráfica superior, pero si nosotros vemos la gráfica inferior, lo que vemos es una reconfiguración también del mercado, en donde los niveles de vivienda más económicos pues se están contrayendo y están dando paso a niveles de vivienda un poquito más altos, residenciales y residenciales plus. Tenemos en términos de los precios un precio promedio por metro cuadrado de 36,000 pesos,
para el segmento vertical, obviamente con una oscilación en función de la clasificación de la vivienda, que puede ir desde los 12,000 hasta los 41,000 pesos, y para el mercado horizontal, un promedio de 25,400 pesos el metro cuadrado. Este mapa térmico lo que muestra justamente son estas cuencas de valor que se relacionan con los colores más calientes, las zonas de mayor precio, y que en la leyenda, aquí en la parte inferior derecha, podemos ver que alcanzan precios de 60,000 pesos por metro cuadrado. Específicamente aquí, ¿no? En el zoom A, en zona Río, vemos proyectos cuyo valor gira en torno a estos precios. Y las zonas azules o frías, que son las zonas periféricas, en la zona de La Joya, zona oriente, con desarrollos que pueden ir desde los 9,400 pesos por metro cuadrado. En cuanto a la vivienda usada, nosotros tenemos algoritmos que nos arrojan información a partir de las plataformas inmobiliarias, que nos arrojan un espectro igual de viviendas que van desde los 7,000 pesos el metro cuadrado hasta los 67,000 pesos, en el caso de las viviendas de más de 15 millones, ¿no? La clasificación Prime. El promedio está en 32,000 pesos el metro cuadrado. Eso en cuanto a una visión rápida del mercado. ¿Qué es lo que nosotros vemos a partir de la pandemia? Bueno, esta reflexión nos ha obligado a ver de qué manera estamos urbanizando, cómo es que pasamos de modelos en donde las ciudades compactas, caminables, pasaron luego a ciudades de mayor alcance, dadas a partir del transporte público, y en cierta época pues se privilegió el vehículo, se privilegiaron los boulevards, se privilegiaron las grandes avenidas. Hasta cerca del 1990 este fue el modelo que nos permitió urbanizar, y después llegamos a este modelo orientado al desarrollo del tránsito y transporte. A partir del 2000, una redensificación, una mezcla de usos del suelo bastante potente en los centros urbanos, y volver otra vez al transporte público. A partir de este 2020, ¿qué se viene? Bueno, lo que nosotros vemos es justamente el regreso a los espacios públicos, el regreso a esta priorización de espacios en donde uno puede salir y convivir, y justamente la generación de ciudades policéntricas, en donde otra vez pensamos el tener cerca de la vivienda, el empleo y los servicios, y con la tendencia que, bueno, las smart cities y todos estos modelos de hacer ciudad sostenible, con calidad de vida, con participación ciudadana, nos están imponiendo paso a paso. Entonces, estos cambios también impactan en el diseño arquitectónico, donde nosotros buscamos en las viviendas que estamos edificando tener espacios abiertos, de mayor hacinamiento a estas justamente situaciones en donde tenemos que encerrarnos, tener espacios multiusos para justamente el home office, y justamente también incorporar tecnologías en nuestros materiales de mayor higiene y tecnologías que nos permitan justamente ante una situación así, pues bueno, ser más resilientes. Hábitos de consumo también van a cambiar, están cambiando, nos estamos dando cuenta que las necesidades básicas otra vez están en el centro de la demanda, más allá de bienes duraderos y lujosos, y en este caso las inversiones inmobiliarias, pues bueno, siempre son también un efecto bastante potente. Las formas de invertir el tiempo, bueno, pasamos de priorizar nuestras experiencias individuales a nuestras experiencias familiares, compartir el tiempo y generar, en términos de lo inmobiliario, espacios que nos permitan ofrecer diferenciales en nuestros desarrollos orientados justamente a eso, ¿no? Y en tema de ventas, pues bueno, la idiosincrasia, la cultura no nos va a permitir migrar del todo al 100% a un modelo de e-commerce. Los recorridos, las presencias físicas seguirán siendo muy importantes, pero ahora el e-commerce y los recorridos virtuales cada vez adquieren mayor presencia. Entonces, para nuestros colegas que están en el ámbito de los desarrollos, básicamente no es formular desarrollos potentes en términos de diferenciales, en términos de amenities, y no olvidarnos que ya el componente del e-commerce llegó para quedarse. Desde nuestra perspectiva, tenemos una demanda, unos clientes cada vez más informados, que con un acceso a ciertos portales, a ciertos mapas, están bastante bien empapados de cómo se están moviendo los mercados, y es nuestro deber como profesionales inmobiliarios tener también un marco conceptual, un marco técnico bastante potente para diferenciar los desarrollos. Entonces, hay que resaltar estas ventajas y utilizar las herramientas que hoy en día tenemos a disposición de
productos, ¿no? Entonces sería el mensaje que nosotros les mandamos desde la consultoría. Muchas gracias por su... Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que con esta presentación vamos a combinar esta presentación y a ampliarla y con otro enfoque distinto. Hemos visto dos desde nuestra compañía y hay otro enfoque que yo creo que Fernando Zamora nos va a poder presentar algunas cuestiones. A ver si consigo con el soporte para Fernando Zamora unas presentaciones y unas cifras que nos van a aproximar y a centrar más la parte cuantitativa, la parte de datos duros que se está produciendo y que se ha producido. En un principio, claro, a todos nos preocupa cómo se ha comportado la vivienda en estos meses, en los momentos de la pandemia, y también cómo está la perspectiva hacia adelante de cómo se va a poder comportar a partir de... Algunas cifras de las que veremos van a ser, desde mi punto de vista, desde luego, sorprendentes incluso en cuanto a la evolución en los meses peores de la pandemia. Vamos a ver si le abrimos a... A ver. Sí, Bien, ¿podemos iniciar, Luis? Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Está cargando, tarda un poquito en cargarse. Ok. Sí, ya cargó. Nada más nos comentan en el auditorio si podemos minimizar los recuadros de las fotos para que se vean los datos completos. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan todos por allá? Sí, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos, amigos y amigas de Tijuana, de Baja California y de algunos compañeros que están también en el interior del país. Me da mucho gusto estar en este panel que nos está invitando la empresa TazValuo. Esta es la segunda ocasión que soy invitado en un panel como este, el cual pues agradecemos a todos ustedes directivos de TazValuo por esta invitación y sobre todo con el gusto de compartir esta oportunidad al lado de dos grandes personalidades del sector vivienda, a quien respeto mucho y admiro y aprecio también a mi presidente de la Canadevi, Alejandro Jiménez, y desde luego a un referente del sector inmobiliario, Héctor Bustamante, que pues ha sido alguien muy importante para el desarrollo de la vivienda en Tijuana. Bien, a todos mis amigos de AMPI, Tijuana y de Baja California, muchas gracias. Voy a empezar rápidamente haciendo un breve recorrido de cómo se encuentra el sector inmobiliario, la industria de la vivienda en Tijuana particularmente. La lámina que les estoy presentando es al corte de agosto, el día 31 de agosto, es el último corte que la Comisión Nacional de Vivienda ha publicado de cómo se encuentra la vivienda en Tijuana. Lo que podemos ver hoy es que al corte de agosto en financiamientos únicamente en Tijuana tenemos 4,576 millones de pesos de financiamiento que equivalen a 6,234 viviendas. De este volumen importante, si se pueden dar el contexto, son más de 4,500 millones de pesos que a lo largo de este año atípico, un año que ha venido a romper pues todo el ritmo de tanto de producción como de colocación de créditos, vemos la cantidad que pues se antoja, es una cantidad importante, 4,500 millones de pesos, no es la cantidad de inversión o de colocación de vivienda que deberíamos de llevar, pero bueno, la situación atípica de la pandemia, menciono otra vez, es lo que nos está dando este resultado. En esta lámina ven tres segmentos de vivienda o de mercado o de nichos de mercado de vivienda. La económica, la popular y la tradicional. En vivienda económica
solamente llevamos 30 viviendas colocadas a lo largo del año y curiosamente 27 viviendas de las económicas, de las más económicas, es decir, productos que tienen un valor de menos de 400,000 pesos, solamente 3 viviendas nuevas se han colocado y 27 viviendas usadas. Más adelante vamos a platicar la gran preocupación que tenemos en este segmento de vivienda. Igual el segmento de vivienda popular, 2,200 unidades, 950 millones de pesos. En el segmento tradicional, 1,985 viviendas a lo largo del año. Repito, son viviendas nuevas y usadas. Ahorita vamos a ver cómo se distribuye y poco más de 900 millones de pesos. En los segmentos de mercado de mayor valor a partir de productos de $1,000,000 de pesos hacia arriba, vemos el segmento de la vivienda media, que al corte de agosto se han financiado 1,159 viviendas, a un equivalente de poco más de 1,000 millones de pesos. En el segmento de la vivienda residencial, productos por arriba ya de los 3 millones de pesos, observamos que hay un desplazamiento de 575 viviendas que representan un financiamiento de 953 millones de pesos. Cuando me refiero a financiamiento, quiere decir que es créditos bancarios, Infonavit, Foviste, todas las hipotecas que en el mercado se encuentran. Aquí no, en esta estadística no se considera la vivienda que se compra de contado. Vamos a platicar más adelantito seguramente con Héctor Bustamante, cómo en su experiencia, cómo se segmenta el pastel entre la vivienda de financiamiento, como él le llama el crédito tradicional, con la venta de contado. Y por último, la vivienda residencial plus con 194 viviendas, poco más de 700 millones de pesos. Vamos a ver, esta gráfica nos dice cómo se encuentra el año, cómo vamos en el año 2020. Podemos observar en el año 2016, al corte de agosto, en Tijuana se habían desplazado en aquel entonces 9,700 viviendas. Al año 2020, al mismo corte de agosto, llevamos 6,200 unidades, es decir, poco más del 35% menos de viviendas se han desplazado en comparación al año 2016. Y como podemos observar, y si nos vamos más hacia atrás, 2008, 2010, 2014, seguramente vamos a ver cantidades mayores, pero el reporte nos quisimos ir a los 4 años anteriores, más de 35% menos de viviendas, es decir, 3,500 unidades menos en comparación al año 2016 contra el 2020, que al día de hoy llevamos 6,234 viviendas. Esto es muy preocupante para la industria y para el sector de la vivienda porque es evidente que hay una desaceleración importante en los últimos años, sobre todo para los segmentos del mercado de menor valor. Y así podemos observar cómo el año 2020, cómo se ha venido desplazando. Vemos que en marzo, que es cuando inicia la pandemia, se llegaron a colocar 859 créditos entre vivienda nueva y usada. Y a partir de marzo empezamos a ver ligeramente una disminución. En mayo ya fueron menos viviendas, 633. Y afortunadamente, a partir de julio empezamos a ver una recuperación. Hoy en el corte del mes de agosto vemos 1,016 unidades de financiamiento en este mes, que ya es una muestra importante de cómo se está recuperando el financiamiento de vivienda. Rápidamente, las hipotecas de salida, cómo se distribuye. El Infonavit está colocando el 52% de las hipotecas con 2,398 millones de pesos. Los créditos bancarios, el 45%, que equivale a poco más de 2,000 millones de pesos. Y observamos cómo Foviste 3% con 124 millones de pesos. La distribución de las viviendas, 2,800 viviendas
que son usadas, que equivalen al 45% en acciones de vivienda, y 3.400 unidades, que es el 55% de viviendas nuevas. Esto entre el 55% de vivienda nueva y el 45% de vivienda que es usada, es que logramos este monto de 6.234 viviendas. Ya en financiamiento incrementa un poco más la distribución, el 63% de financiamiento le corresponde a la vivienda nueva. Nos vamos a ir, para concluir, ¿cuáles son los principales retos de la industria de la vivienda que nosotros vemos? Vivienda económica, vivienda asequible para atender todos los segmentos de los trabajadores que ganan menos de 8,000 pesos al mes, ¿sí? Ese es el principal reto que tenemos nosotros a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿sí? El 70% de la población de trabajadores representa esta vivienda económica, vivienda tradicional, vivienda de interés social. Y no existe la producción. Voy a concluir con esto para no interrumpir y para no dilatar más esta presentación de los panelistas. La tierra es importante, la escasez de la tierra, hoy la tierra es muy cara, no tenemos reserva territorial, esto inhibe de manera considerable que la producción de vivienda esté al alcance de la demanda tan importante que tenemos de poco más de 166,000 trabajadores que en este momento no han ejercido su crédito de Infonavit únicamente en Tijuana. Las obras de cabeza, es decir, las grandes obras de infraestructura, agua, drenaje, electricidad, son uno de los factores más importantes por el que no hay producción de vivienda. Las altas inversiones para llevar agua, drenaje, etcétera, hace que esta industria en este momento esté pasando por una situación crítica por la falta de tierra y desde luego por la falta de las obras de cabeza. Planes y políticas, los instrumentos de planeación urbana deben de considerar estratégicamente al sector de la vivienda. En este sector, en esta industria, se generan fuentes de empleo, se generan inversiones muy importantes, ya lo hemos dicho, el 6% del Producto Interno Bruto del país, la industria de la vivienda lo genera, casi 3 millones de empleos a lo largo y ancho del país se generan con este sector, y nosotros creemos que el sector público debe ser el aliado y el brazo más importante para el desarrollo de la vivienda. Y algo importante que es la gestión, los tiempos de respuesta y demás, es importantísimo que los procesos para autorizaciones de diversos fraccionamientos sean más ágiles, en virtud de que la planeación para elaborar un desarrollo de vivienda puede tardar desde 1 año en lo que se busca y se consigue la tierra, se hacen los estudios, a lo mejor otro año en lo que se hacen todo tipo de proyectos de inversión, proyectos ejecutivos, y probablemente estarás arrancando al 2.º año o al 3.er año la producción que te puede llevar ciertos proyectos hasta 2 o 3 o hasta 4 años o más, depende de la escala. Por eso es muy importante compactar los tiempos de respuesta y se ocupa siempre el aliado gubernamental para que le dé impulso a la vivienda. Voy a concluir con esto, no quisiera prolongarme más y pues más adelante comentaremos otras situaciones si es necesario. Gracias por su atención. Gracias, Fer. Luis, no sé si tengas tu micro desactivado. Vuelvo a decir lo mismo, agradezco a Fernando. Ya te escuchamos. Agradezco a Fernando la exposición que ha hecho, los números que nos han centrado mucho en cómo ha sido, y a partir de eso yo quisiera pedirle a Alejandro, uno de los temas curiosos que ha aparecido es el histórico de desplazamientos no ha sido
una línea, una continuidad, sino que ha habido altibajos. A lo largo de los años no solamente estábamos muy ensimismados en el mundo de la pandemia y de los meses de la pandemia, pero curiosamente también hemos visto que ha habido subidas y bajadas a través de los últimos 5 años y del desarrollo de los números de los 5 años. Y uno de los temas que se habla mucho y que aflora una y otra vez en las conversaciones inmobiliarias es la paradoja quizá que se está produciendo con que desde hace ya cerca de 10 años, globalmente en toda la República, sí que se está produciendo una paradoja que cada vez se fabrican menos viviendas, ¿no? ¿Qué imagen o qué ideas tiene Alejandro en Tijuana y hasta qué punto esto es una realidad? Que el inventario que tenemos en estos momentos está descendiendo sensiblemente, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes en un mercado con dificultades, pero se percibe exactamente también este tema en Tijuana. ¿Percibís que los desarrolladores no están acometiendo nuevos productos y que de mes en mes se están consumiendo los inventarios? Sí, correcto, Luis. No sé si me escuchan ahí bien. Sí, perfecto. Sí, correcto. Tu aseveración es importante y es correcta. Efectivamente, desde hace ya aproximadamente, como mencionó Fernando, desde hace ya aproximadamente unos años, unos 8 o 10 años para acá, ha venido en la producción de vivienda se ha ido mermando, principalmente en el rubro de la vivienda de interés social. Ahorita prácticamente es nula la construcción de vivienda de interés social. Eso, como tú dices, pues sí es algo que afecta muchísimo a la ciudad. ¿Por qué? Porque al no haber condiciones para que se construya esa vivienda, la demanda no deja de existir y no deja de crecer. Entonces, la pregunta es ¿a dónde se va o qué hace esa gente que necesita esa vivienda? Entonces, empezamos a ver cómo se empieza a proliferar pues un tema de invasión quizá de ciertas zonas de terrenos que no se deben de estar invadiendo, porque al final del día la gente necesita una vivienda. Entonces eso definitivamente es algo negativo para la ciudad, en donde no hemos recibido eco de las autoridades en torno a hacer un plan de ciudad para poder darle solución a ese tema de la vivienda de interés social. Y en relación efectivamente se ha disminuido muchísimo esa construcción, pero al mismo tiempo ha aumentado la construcción de vivienda de nivel medio, como podemos ver en las gráficas que ustedes presentaron. No nada más se ha mantenido la construcción de la vivienda de interés medio, medio bajo o medio alto, sino que ha crecido. Y inclusive nosotros tenemos números muy interesantes en la cámara, como el promedio de costo de venta de la vivienda anualmente se ha venido incrementando. Hace quizá unos 4 años, el promedio del precio de la vivienda que construíamos los socios de la Canadevi en Tijuana rondaba los 700, 800 mil pesos. Estamos hablando hace unos 4 o 6 años. Ahorita estamos hablando que el promedio de la vivienda que se construye en Tijuana, los socios de Canadevi, hablamos más o menos de 1.2, 1.5 millones de pesos. Entonces, efectivamente ha disminuido el volumen de construcción de vivienda, pero ha aumentado el ticket de esa vivienda que se está construyendo ahorita, ¿no? Muy bien. Yo creo que a lo mejor esto nos está indicando que hay un subsector, digamos, con capacidad económica y que sobrelleva, en este caso ya con relación a la pandemia, que sobrelleva mejor las dificultades económicas que a lo mejor un subsector un poquito más con menores niveles, por un lado. Y por otro lado, yo creo que la mejora de la calidad en muchos desarrollos ha sido muy significativa. Y la mejora de las superficies y también reflejo de que económicamente hay sectores de la población que sí que están aumentando en sus capacidades económicas a lo largo de estos años, ya no tanto centrándonos en los meses de la pandemia y en lo que nos viene. Y en esto
yo quisiera que si pudieras ilustrarnos, Héctor, desde el punto de vista de la comercialización, la vivienda nueva que se está definiendo, las amenities que ha contado Mauricio, las nuevas temas que se están hablando, que unos sí que se van a quedar, otros no se van a quedar. Se está hablando de muchos apartados. Quizá los que más son redundantes o más repetitivos son, desde luego, el que creo que se lleva la primera plaza, es el Internet de calidad. Parece que esto se ha convertido en una exigencia sin la cual no, con un Internet de alta velocidad, si no se tiene ese Internet, parece que ya es una dificultad. Ese es de lo que nosotros oímos y nuestra gente, los peritos, que incluso nosotros estamos como instrumentamos todo esto en el Avaluvia. También los espacios comunitarios, un debate entre los espacios comunitarios y más polivalencia en los espacios de dentro de la vivienda. Hay sectores, hay vivienda. ¿Cómo percibís vosotros en las ventas eso que tendremos la compartida por Alejandro o incluso y también por Fernando desde el punto de vista del diseño de vivienda, porque se decide una cosa y vosotros percibís qué es lo que os piden en las viviendas que estáis comercializando? ¿Nos podrías dar un poco tu visión de estos cambios, si van a ser para cuáles se van a quedar y cuáles no se van a quedar? No sé si tienes el micrófono. Perdón, ¿Lo tienes apagado? Sí, muchas gracias. ¿Te refieres a qué es lo que va a cambiar post pandemia? Básicamente esa es tu pregunta, ¿no? En cuanto al diseño del producto comercial. Claro, sí. Muy bien. Lo que va a cambiar es que va a haber algunos ajustes. No va a haber cambios dramáticos. Lo estamos viendo actualmente, que el producto que ya estaba diseñado se sigue desplazando y no ha habido objeciones por lo que ya estaba diseñado. Sin embargo, sí van a obtener una ventaja competitiva quienes tomen en cuenta pues las nuevas necesidades, ¿no? Que son básicamente 3, que tiene que ver con mucha ventilación en los espacios de vivienda, que tiene que ver con un espacio para hacer home office y que tiene que ver con todo el tema de la tecnología que acabas de comentar. O sea, un lugar sin buen internet, y parece una simplada, ¿eh? Parece que nada más es hablarle a Telnor o a una empresa de servicio y conectar tu módem y ya, pero no es así. O sea, inclusive dentro de tu vivienda, como la frecuencia circula, a veces en algunos cuartos no tienes recepción, a veces otros no, y todo eso ya tiene que ser considerado. O sea, definitivamente desde la vivienda necesitamos atender el tema de estar conectados al trabajo y crear estos espacios, ¿no? Eso va a provocar una ventaja competitiva. Sin embargo, el que no lo haga no significa que vaya a dejar de vender. El tema son, o sea, siento que los cambios van a ser muy light, ahora sí que, por no encontrar otra mejor palabra, ¿no? Me quisiera regresar un poquito a lo que comentaron en un principio en cuanto a la escasez de vivienda en el sector de interés social. En el mercado inmobiliario es difícil de poder explicarlo si no lo separamos por diferentes sectores. Hay sectores en el vivienda residencial y residencial plus que están ahorita pujantes, con mucha actividad, inclusive con venta récord, podríamos decir, con todo y pandemia. Y hay sectores que están a punto de entrar a una etapa que yo podría comentar peligrosa, y voy a enfatizar en esto porque pues ya tengo una molestia con el tema, sí, que tiene que ver con la vivienda social. Estamos a punto de tronar una bomba de tiempo. Estamos aquí como una olla express en Tijuana. La demanda es increíble, o sea, hay una gran escasez de este producto y los desarrolladores no cuentan con las condiciones para poder hacer proyectos para satisfacer esta necesidad. ¿Con qué condiciones no cuentan? Número 1, con todo el subsidio que tenían antes por parte del gobierno para poder apoyar los créditos hipotecarios. Ese es uno. El segundo es el costo de la tierra por toda la economía que estamos viviendo en Tijuana. Ha subido, pero ha llegado a niveles ya de especulación, en donde hay un descontrol, en donde el mismo costo de la tierra obliga a los desarrolladores a hacer un producto con cierto valor, el cual se sale ya del nicho en el que estamos atacando, ¿no? Que se necesita, porque recordemos que la vivienda de interés social tiene un tope de ingreso para quien la va a comprar, a diferencia de la vivienda residencial o residencial plus,
que lo único que sucede es que se le sube el costo al metro cuadrado y el mercado hasta donde aguante, ¿no? Digamos que el año pasado estábamos en Tijuana en un costo por metro cuadrado de 40,000 pesos en un producto de lujo y ahora ya estamos en un costo de 50,000 pesos. O sea, la apreciación ha sido muy agresiva porque el mercado lo ha permitido. ¿Por qué? Porque es un mercado de empresarios, porque es un mercado de gente que cuenta con otro tipo de economía. Además que muchos de ellos hacen inversiones porque mucho del producto de lujo que se está vendiendo en Tijuana también tiene que ver con inversión. Pero en el tema de interés social, el sueldo está topado, o sea, tienen un ingreso topado que tenemos que trabajar. Número uno, para poder subir ese nivel económico de ingreso, que esa es una tarea del gobierno, pero la otra es poner las condiciones para que los desarrolladores puedan hacer vivienda para toda esta demanda. Porque aquí está el peligro. El peligro es que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿En qué sentido? Lo que va a suceder es que vamos a regresar a los tiempos de Tijuana de los 70s u 80s, en donde había el paracaidismo. Esto, para los que no lo conocen, porque ya es un término de hace 20 o 30 años, es que en algún cerro de Tijuana, de un día al otro, amanecían 100 tienditas que parecía que habían caído de un avión en paracaídas. Y se hacía una nueva comunidad, lideradas por un líder corrupto que les cobraba a todos los que les daba tierra una parcelita, les cobraba un abono, y al final, como tenía un poder político eso para el gobierno en turno, lo que hacían es que por medio de la extorsión lograban que la invasión se regularizara, perdón. Entonces, el primer afectado es el propietario de la tierra, o sea, se invade la propiedad privada. Número uno, estamos a punto de empezar a recibir invasión de propiedad privada masiva en Tijuana si no se resuelve este problema. Segundo, el costo de crear infraestructura para un asentamiento irregular es 2 o 3 veces mayor que el del planearlo anticipadamente. ¿Por qué? Porque ya estando la gente viviendo ahí, tienes que hacer calles, traer servicio, traer drenaje y traer todo esto. Entonces, el problema es mucho más grande de lo que creemos. Y normalmente el acusado, digamos, el señalado de todo esto es el desarrollador. Primero porque hace casas muy chiquitas y que las vende muy caras, y luego ahora porque no hace casas. Y en realidad el desarrollador es el menos culpable en todo este proceso de escasez de vivienda, ¿no? Entonces, es un punto en el que es bien importante que todos los que estamos en esta industria, y me refiero gente de gobierno que está desde nuestros regidores, nuestros secretarios, todos los que opinan y tienen algún poder sobre este desarrollo, desarrolladores, asociaciones, corredores inmobiliarios, peritos, valuadores, constructores, proveedores de la industria, inclusive el mismo Tasvalúo, se convierten en embajadores y personas que influyen en que esto cambie, porque estamos en la antesala de un gran problema en Tijuana, provocado por el gobierno, provocado por el cambio de las políticas públicas que no permite que se desarrolle vivienda para quienes la necesitan. Y algo sucede en Tijuana, que sigue siendo una ciudad súper atractiva para gente de todo México. Seguimos recibiendo una migración muy importante y crecemos a ritmo de 2 hectáreas diarias geográficamente. Entonces nosotros tenemos que saber y vamos a batallar más, nos estamos metiendo en más problemas al no atender esto en tiempo, ¿no? Fue mi desahogo, de ahora en adelante creo que va a ser un tema muy importante para mí porque veo un perjuicio para la ciudad, veo un gran perjuicio para la gente que necesitamos enviarla a kilómetros de distancia de la zona de trabajo, porque allá es donde venden tierra barata, en donde se pueden hacer estas casas que les alcanzan. ¿Y qué es lo que provocamos? Que pasen la mitad de su día en transporte público, caro, sin calidad de vida, haciendo un trafical, ahorcando a la ciudad y teniendo que alejarlos de sus centros de trabajo. Entonces, el gobierno definitivamente nos tiene que ayudar a poner las condiciones necesarias para poder acercar la vivienda al trabajo, o sea, no tener que irnos tan fuera, tan lejos, y evitar esta baja calidad de vida de toda la gente que requiere de una vivienda asequible, ¿no? Bueno, no sé si me alargué. Perfecta. No sé si sale muy analista, pero la verdad es que es un tema que a mí me preocupa mucho. Venimos de cómo va a ser la vivienda del futuro y hemos caído que uno de los problemas que estaba planteando Fernando en su presentación era cómo resolver la tierra, el tema de la tierra, y también unido a ello los permisos, el planeamiento y la tierra. Al fin y al cabo,
si no tenemos eso, desde luego, ¿cómo vamos a construir sobre ella? A todo esto se une que estamos en puertas de una pequeña o mediana gran revolución por parte de Infonavit, en la cual va a incorporar otro de las posibles actividades o productos que va a dar a los derechohabientes, que es la opción a que el préstamo no tenga que ser para vivienda terminada, sino que sea para la compra y la adquisición de terrenos o de parcela para vivienda unifamiliar o para un conjunto de viviendas. Y yo esto lo enlazaba porque sí que me gustaría que nos contase Alejandro si ve que haya en su órbita, en la Canadevi, si ve que estamos, hay gente, hay desarrolladores que se percibe que ya no es que adivinen, sino que piensan que va a ser un nicho, una posibilidad de negocio, el desarrollo de parcelaciones. Yo creo que el pensar que se va a hacer la parcelación y al mismo tiempo la vivienda, eso ha tenido sus éxitos y sus fracasos a lo largo de las muestras del mundo inmobiliario en el mundo, no solo en México, ¿no? Y entonces una de las soluciones ha sido la especialización entre desarrolladores de suelo, de parcelas, de vender parcelas, porque es otro negocio, tiene otro nivel de madurez, tiene otro nivel de financiación, etcétera, etcétera, y luego el desarrollo de la construcción y venta de la vivienda terminada. Se percibe, hay planes ya, percibís o hay debates dentro de la Canadevi de que esto puede que sea un tema de estudio por parte de los asociados. ¿Flota eso o todavía no o se ve lo de Infonavit que ya vendrá cuando venga y ya nos pondremos a pensarlo? Para contestar tu pregunta, Luis, no lo traemos en el radar. Definitivamente la vocación de la Cámara es de desarrollar vivienda ahora sí que con todo lo que conlleva esa palabra, el desarrollar vivienda, que es la derrama económica, la creación de empleos. Esa es nuestra vocación de la Cámara. No traemos en el radar el tema de las parcelas o la venta de los lotes, definitivamente, porque esa no es la vocación y la misión principal de la Cámara. Si te refieres al programa que sacó el gobierno de la autoconstrucción, en donde tú tienes un terreno, adquieres un terreno y el gobierno te da el financiamiento para que autoconstruyas, ¿te refieres a ese programa o a otra cosa? No, es un programa, lo que ha salido es una reforma que está ahora en Senado en estos momentos, en la cual Infonavit está modificando su ley constitutiva precisamente para que se le permita una serie de cosas, pues que tengan varias préstamos uno detrás de otro los derechohabientes, y entre otras cosas es que el préstamo se dedique a comprar un suelo. Sí, el contenido de la cuenta, con lo cual se cambia el modelo hay cosas que innovan y que ensanchan los campos de actuación de Infonavit. El programa es bueno porque vamos a poder desarrollar vivienda intraurbana, o sea, en terrenos dentro de la ciudad la gente va a poder adquirir un crédito para hacer su autoconstrucción. Sin embargo, la demanda es de miles de viviendas, o sea, eso es un curita muy chiquito para el tamaño del problema que tenemos. En realidad es un programa que puede resolver el 5 o 10% del problema que tenemos del 100%, ¿no? Entonces, no lo veo como algo que vaya a llegar a cambiar lo que está sucediendo actualmente. Dos comentarios sobre ese tema, ahí abonando un poquito a lo que mencionó Héctor. Dos temas. Uno, tenemos que esperar a que salgan las reglas, porque efectivamente ahorita se está solicitando la modificación a la ley del Infonavit. Sin embargo, tenemos que esperar las reglas claras y puntuales para poder de ahí poder empezar a tomar decisiones. Eso es uno. Dos, sí se tiene que analizar muy bien después de que salgan las reglas cómo va a influir la tenencia de la tierra, porque aquí en Tijuana, como en otros lugares de la República, pero sobre todo aquí, la tenencia de la tierra es un gran problema, y el poder, yo creo que en algún momento determinar qué terrenos o lotes pudieran contar con todas las características necesarias para que pueda ser ahí edificada una vivienda con recursos del Infonavit, yo creo que es
mínima, casi nula, ¿no? Afecta mucho el tema de la tenencia de la tierra. Yo creo que compartimos todos que es algo que está muy en marcha a una velocidad de crucero bastante fuerte, pero que detrás de ello llevan muchos temas a analizar antes incluso de que Infonavit empiece a organizar los procedimientos, los medios y los procedimientos y qué medidas y qué garantías se van a buscar, qué nivel de garantías, etcétera, etcétera. Es decir, el proyecto está lanzado y bastante rápido, según tengo entendido, en el tema de la aprobación, desde luego. Pero luego hay mucho, como bien dices, hay mucho desarrollo para ver qué mercados reales va a haber en relación a la gente de Infonavit, ¿no? Yo creo que es un tema preocupante, ¿no? Ya que hemos hablado de Infonavit y de financiación, con un poco de financiación, ¿cómo se sienten? Y yo creo que esta es más para ti también, Alejandro, que al fin y al cabo sois los primeros usuarios de la financiación en el proceso de la vivienda, sin llegar todavía a la financiación última del comprador, ¿no? ¿Cómo veis, cómo habláis vosotros en estos momentos de lo que está ofreciendo las distintas entidades de crédito, lo que está ofreciendo el Infonavit también o Foviste? ¿Cómo veis incluso Sociedad Hipotecaria Federal? ¿Cómo veis en este momento con las dificultades de la pandemia si son suficientes, si hay productos y servicios acertados, si hay un descentre por parte de las entidades de crédito o costes? También es otro de los puntos críticos, claro, los elementos que tiene toda la consecución de la financiación de un proyecto. Muy importantes esos temas, Luis. Precisamente son dos partes muy importantes ahí en el que involucra el mercado inmobiliario. Uno es el financiamiento para los desarrolladores para poder financiar los proyectos inmobiliarios, los proyectos de vivienda. Eso es uno. Y el otro es el financiamiento de los bancos. Hipotecas. Entonces, en relación al financiamiento de las hipotecas, es importante mencionar, bueno, que ahorita lo estamos viviendo, los bancos están, ahora sí que en una batalla feroz por a ver quién oferta el mejor producto hipotecario. Eso le da una gran vida, un gran dinamismo al desarrollo inmobiliario, definitivamente. Sin embargo, estamos viendo ahorita que la Sociedad Hipotecaria Federal a la hora es un gran brazo financiero para los desarrolladores y ahorita están teniendo problemas porque están teniendo mucho retraso en la autorización de proyectos, de nuevos proyectos inmobiliarios. Entonces, sí es un gran problema eso, porque no se están dando financiamientos nuevos, se está teniendo mucho retraso por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, ahí también creo que los retrasos va por el tema de la decisión de hasta qué nivel de vivienda estar financiando, ¿no? Al momento de presentar un proyecto de 3 millones de pesos en tema de vivienda, están teniendo un poquito de dudas en cuanto a si financiarlo o no. Yo creo que ahí le falta un poco de visión y un poco de actualización a la Sociedad Hipotecaria Federal, porque no es lo mismo la ciudad de Tijuana que una ciudad en el interior. Entonces, sí es importante, actualicen los valores y realmente hagan caso de los estudios actuales que se están haciendo de la vivienda, porque ahorita la vivienda de 3 millones de pesos en Tijuana tiene un gran dinamismo y está precisamente siendo un poquito tardada la Sociedad Hipotecaria Federal en el financiamiento de créditos puente para ese tipo de vivienda. Ahí mismo también abre un gran espacio para los bancos para el poder entrar al financiamiento de desarrollos, créditos puente para ese tipo de vivienda. Ya que hemos hablado, ya que hablas y has comentado el tema del precio final de la vivienda,
es inevitable pedirle, en este caso a Fernando, como estudioso, no tan implicado en el desarrollo directamente, sino preguntarle cómo ve, qué visión global o concreta por sectores de las expectativas. En esto tenemos nosotros, esto nos afecta mucho a nosotros, a los valuadores, ¿eh? Y entonces a derivar el precio de las viviendas, no digo el valor, estoy hablando del precio que vayan tomando las viviendas. Alejandro ya ha comentado el problema de las viviendas de una determinada cantidad singular, como tantas cosas en Tijuana respecto a otros estados. Entonces, por sectores o algún sector que sea el más indicativo de cuáles son los precios que van a subir o se van a mantener o van a caer. Porque yo creo que confluyen visiones de los tres tipos en estos momentos. Sí, mira, en relación a la escalatoria de precios, la Sociedad Hipotecaria Federal de manera constante está emitiendo reportes sobre la situación de precio de vivienda. Recordemos que el año anterior la Sociedad Hipotecaria Federal nos reporta que aquí en la zona de Baja California el incremento que tuvimos en los precios de la vivienda andaba sobre la media nacional, prácticamente por arriba del 9% de incrementos. Eso sucedió el año anterior. Ante la dinámica que aquí ha sido ampliamente detallada de cómo se encuentra la producción de vivienda, los desarrolladores, desde luego que han volteado a ver un nicho de mercado que anteriormente algunos no estaban atendiendo. Me refiero a los segmentos de vivienda de interés social. Hoy está migrando el desarrollador. Su producción la está llevando a un nicho de mercado que tradicionalmente es el mejor atendido, el que cuenta hipotecas, el que cuenta capacidad de pago, capacidad de compra, y me refiero al segmento de la vivienda media. En este sentido, los incrementos que están teniendo los productos son ocasionados en gran medida y en una escala importante debido a que hoy producir vivienda cada vez se le cargan más, como decimos nosotros en nuestro medio, cada vez se le cargan más aretes al producto, y me refiero a aretes, a accesorios que no son para la vivienda, sino son mayor carga fiscal, mayor pago de derechos, alguna otra serie de cargas impositivas gubernamentales que hacen que estos productos, indudablemente el cliente comprador es el que va a terminar comprando este producto. Entonces vemos escalas o escalatorias de precios obligados también a ciertas externalidades que hacen que los productos vayan incrementando. En ese sentido, pues lo que queremos nosotros comentar es que a la vivienda se le tiene que tratar como un sector estratégico importante, ya lo hemos mencionado, la cantidad de inversión de financiamientos al mes de agosto es impresionante, más de 4,000 millones de pesos. Creemos que es un sector que trae una dinámica económica bastante importante y quisiéramos nosotros que esta industria fuera catalogada como una de las industrias estratégicas más importantes en virtud de que le dispone a las familias mexicanas su vivienda, que es el principal requerimiento de cualquier persona, de cualquier familia. Lo primero que tiene que tener esta familia es una vivienda. En segundo lugar, se genera el empleo, que por cada vivienda que se construye se generan más de 12 empleos directos e indirectos. Entonces, en esta magnitud es como va creciendo la generación de empleo. Y por último, la derrama económica, que no nomás le genera a
a la ciudad, a nuestro país, sino también pues hay una economía que se está moviendo importante con el sector de la vivienda. Y nomás quiero recordar que también hay ingresos muy importantes, pero muy importantes para las autoridades gubernamentales. En este caso, me voy a referir a el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el 2%. Si sacamos nosotros el equivalente a lo que se invierte anualmente, que pueden ser entre 7,000, 8,000 millones de pesos, de acuerdo a las cifras que la Comisión Nacional de Vivienda reporta, estaríamos hablando de más de 160 millones de pesos únicamente por concepto del 2% del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y entre muchos otros más, inversiones que se hacen o pagos de derechos, perdón, a obras de infraestructura que los desarrolladores generan, los pagos de prediales, todos los pagos y permisos de derechos, de licencias, de construcción y demás, que hacen que en el negocio inmobiliario se genere una importante derrama económica para las autoridades. Entonces, concluyo con eso. Hay que ver a la vivienda estratégicamente como un aliado para efectos de que esta situación de la escalatoria de precios no se impacte directamente en el trabajador, y sobre todo el trabajador que gana menos, menos de 8,000 pesos al mes. De cada peso que se le cargue a esta industria, va a terminar pagándolo el derechohabiente que adquiera una vivienda, porque no va a haber manera de cómo se pueda de otra manera financiar o apalancar este segmento de mercado de la vivienda. Gracias, Luis. Estoy atento si tienes alguna otra pregunta. Perfecto. No, muchísimas gracias por el enfoque y sobre todo por algo que creo que compartimos todos los aquí presentes. Es el aspecto de industria estratégica en todas y cada una de las facetas de la industria estratégica. Desde el punto económico y de desarrollo de mano de obra, etcétera, etcétera, que hoy día es prioritario por el tema de la crisis de la pandemia, ¿no? Desde luego, pero también desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad. La vivienda tiene que ser la base de la relación de las familias y del crecimiento de las familias, y debe ser la base para poder desarrollar de forma equilibrada y compensada cualquier sociedad que se precie, ¿no? Y entonces ese recorrido tenemos, desgraciadamente a lo mejor en México, pues tenemos un recorrido muy grande en resolver este problema a muchísimas familias en las cuales es complicado el encontrar el modelo, ¿no? También es importante la disciplina de ahorro que se produce cuando una familia compra una vivienda. También es muy importante el compromiso a largo plazo, el que asume que va a estar durante 10, 20, hasta 30 años. Normalmente no llega a 30 años casi nadie, pero 10 o 20 pagando una determinada hipoteca es toda una apuesta que da sentido mucho a la responsabilidad de las unidades familiares. Con esto nos podríamos extender mucho, pero yo quisiera tocar otro tema de las singularidades que tiene Tijuana, y es el famoso concepto de que hay que vivir en Tijuana y trabajar en California, ¿no? Esto que en estos momentos, con el cierre de la frontera y todo, pues es un poquito más difícil y complicado y todo lo que sea, pero eso nos va a seguir siendo válido. ¿Qué visión tenéis de esa diferencial o de ese... Se ha comentado antes, ¿no? De qué hace, de las posibilidades también. ¿Es toda una posibilidad para el desarrollo? ¿Sigue siéndolo? ¿Pensáis que va a seguir siéndolo? ¿O es algo que se va a diluir con estos cambios que hemos dicho que a lo mejor tienen que tener las viviendas? Héctor. 6 meses usando Zoom y apenas todavía uno sigue cometiendo estas burradas, ¿no? Definitivamente ese tema va a incrementar. Estamos en una etapa de oro incipiente, porque cuando Tijuana siempre ha sido una economía dolarizada y que tiene una gran población que es binacional, en donde viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos.
siempre ha tenido un porcentaje importante de su población. Cuando la población crece, también crece el porcentaje, o a lo mejor el porcentaje no crece, sino que crece la cantidad, la población que hace esto, ¿no? Sin embargo, hay un factor muy interesante y muy prometedor para nuestra ciudad, que a raíz de la etapa que tuvimos en el 2008, hace 15 años, de una crisis mundial económica en donde dejaron de comprar americanos en México, nosotros teníamos mucha dependencia de las ventas que le hacíamos a los americanos, sobre todo en el corredor de Playas Ensenada. Dejaron de venir y al mismo tiempo nos ataca una etapa de inseguridad y, si no fuera poco, la influenza. Entonces tuvimos la tormenta perfecta para que dejaran de venir los americanos. Pasaron aproximadamente 5, 7, 8 años para que empezara poco a poco a regresar el turismo, gracias al Valle de Guadalupe, la gastronomía y todo lo que está pasando ahora en Tijuana, ¿no? Sin embargo, ese mercado está todavía pendiente en realidad de regresar, está incipiente. Pero ¿qué es lo que pasó en el Inter? Que desarrollamos nuestra economía local y ahora no somos dependientes de los americanos y de esta economía. Por lo tanto, todo es como la cereza en el pastel. Es lo que yo le llamo la cajeta. Todavía no llega, o sea, ahorita está el pastel delicioso y falta la cajeta todavía. Lo que viene es que todo este mercado llegue a consumir, y cuando llegue a consumir, pues vienen con dólares y con otros valores en su mente de costo de propiedad, en donde un condominio que para nosotros de $200,000 se nos hace mucho, para ellos se les va a hacer poco. Por lo tanto, eso va a ayudar mucho para detonar también. Perdón, aquí el tema, otra vez con el tema de los puntos. Entonces, esa economía es como algo que viene, que estamos en una etapa incipiente, en antesala, y algo que va a detonar bien importante en los próximos 3 o 4 años. Y el fondo de ello es que tenemos una mejor ciudad, que hace ratito comentaste que para ustedes era muy importante monitorear los valores de la vivienda. Además de monitorear los valores de la vivienda, algo que ya necesitamos hacer en Tijuana es monitorear los valores de las comunidades, de las zonas, de las regiones, porque antes Tijuana era Tijuana, pero ahora ya Tijuana se divide en subcentros, y como su población creció a más de 2 millones de habitantes, ya pues existen varias Tijuanas dentro de Tijuana. Entonces es muy importante ver qué zonas son las que están detonando y por qué. Para darles un ejemplo, la zona de La Cacho, hace 5 años, era una zona de habitantes de abolengo, en donde en realidad estaba medio deprimido todo el fraccionamiento, porque eran casas viejas y abandonadas, muy grandes, como en todas las ciudades de México. Llega el desarrollo vertical y acompañado de todo el desarrollo de comercio, y ahora pues se convierte en una zona que lo podríamos comparar con lo que pasa en la Roma, de la Ciudad de México, con la Condesa, la Roma, toda esta transformación. Entonces los valores de la comunidad, o sea, lo atractivo de la comodidad lleva a aumentar el precio de la vivienda, no tanto por la vivienda misma. No sé si me explico. O sea, el costo sigue siendo el mismo, el diseño sigue siendo el mismo, los metros cuadrados siguen siendo los mismos. Sin embargo, como se convierte en una zona más deseable, porque es más atractiva, porque tiene ahora restaurantes y tiene amenidades y tiene diversión, la gente quiere vivir ahí. Entonces, es muy importante ahora en el diseño y desarrollo de la vivienda, pues valorar cuál ha sido la apreciación y la plusvalía que cada zona tiene. Y muy importante, detectar aquellas zonas que están en desarrollo incipiente, porque puede suceder que los desarrolladores quieren hacer proyectos en donde ya está probado el mercado. Ya comprobamos que ahí se vende porque hay 20 vendiendo y todo se vende ahí. Pues sí, pero para cuando tomas esa decisión ya se te acabó el mercado, ¿no? Porque todos los mercados están topados. Entonces es muy importante saber cuáles son esas tendencias, hacia dónde van, cuáles son las zonas que se están desarrollando más en su tema de recreación cultural y comunidad, porque el tijuanense lo que quiere es amenidades ciudadanas, ya no tanto amenidades en los proyectos, ¿no? Amenidades, proyectos, entiéndase por la alberca, el gimnasio, el salón de eventos y todo lo que entregamos en proyectos, pero además lo que quieren ya es salir a caminar y poder pues hacer el súper cerquita, ir al banco, ir al cafecito, conocer a los vecinos, tener bares, restaurantes y todo alrededor. Y esa es una tendencia no nada más mundial, sino que es una tendencia muy de Tijuana, ¿no? Para nuestros amigos que nos están escuchando de otras partes de la República, yo les podría decir que Tijuana, obviamente es una opinión muy personal, es la ciudad de todo México que más se parece a la Ciudad de México por nuestra personalidad cosmopolita.
más de la mitad de la población de Tijuana nació fuera de la ciudad. Entonces tenemos a gente de todo México que lo primero que provoca eso es que aquí recibimos a todos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Pues porque nadie es de aquí. O sea, más de la mitad de la gente, ¿cómo puedes decir, ya llegaste a Tijuana cuando tú tienes poco tiempo que llegaste, ¿no? O sea, ¿a poco vienes de Puebla? Pues sí, pero tú llegaste de Querétaro. Entonces, es muy común que ya el tijuanense no es el que nació en Tijuana, sino el que arropó a Tijuana y que ya tiene años y ya hizo esta ciudad su ciudad, ¿no? La ciudad de migrantes que somos, ¿no? ¿Sí? Es curiosa esa Dime, como sí, Alejandro. Perdón, Luis, a mí, como siempre, Héctor, por favor. con una gran sensibilidad en el tema inmobiliario, es ahora sí que es la punta de lanza en relación a todo lo que tiene que ver con las ventas inmobiliarias en la ciudad y en el estado. Me gustaría nada más añadir en la importancia de la economía para Tijuana, que está teniendo el incremento en los precios de las viviendas en Estados Unidos. En California prácticamente se ha hecho ya insostenible el tema de los precios. Tienen diciendo más de 5 años que tienen que bajar en algún momento, pero eso no sucede. La misma dinámica de la ciudad de San Diego, en la que recibe a muchísimos turistas y muchísimos migrantes de todo el mundo, hace precisamente que la vivienda cada día sea más cara. ¿Eso en qué nos ayuda a nosotros? Bueno, que en la calidad de vida de los sandiaguinos empieza a bajar, precisamente porque tienen que dedicar gran parte de su ingreso al pago de una hipoteca. Entonces, voltean a ver la ciudad de Tijuana como algo muy atractivo, precisamente porque ahora los desarrolladores de vivienda estamos desarrollando, valga la redundancia, de proyectos muy atractivos, nuevos, que cuentan con todas las medidas de calidad que debe tener un proyecto, y entonces están volteando a ver un producto atractivo que realmente no le pide nada a desarrollos inmobiliarios que se hacen en San Diego, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros porque pues ahora sí que importamos muchísimos clientes del área de San Diego. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. También me gustaría compartirles un dato en relación al empleo. Datos oficiales. Tenemos por ahí un micro prendido. ¿Podrían apagar sus micros, por favor? Gracias. Gracias. Datos oficiales que tengo aquí precisamente, estos dados por el gobierno estatal de Baja California y por el gobierno federal, mencionan que ahora sí que el balance de empleos comparando a diciembre 2019 contra septiembre de 2020, obviamente esto es números antes de la pandemia y después de la pandemia, muestran cómo únicamente 3 estados de la República cuentan con números positivos en temas de empleo. Tabasco con 1,000 empleos más de los que tenía en septiembre, más de los que tenía en diciembre de 2019. Chihuahua con 8,777 empleos más de los más en septiembre de los que tenía en diciembre de 2019. Y fíjense nada más el dato interesante. En Baja California estamos ahora sí que hasta arriba como lugar número 1 en la República, con 32,000 empleos más en septiembre 2020 contra diciembre 2019. ¿Eso qué quiere decir? Abonando lo que estaba diciendo Héctor, que la ciudad de Tijuana, migrantes de toda la República y ahora sí que también de Estados Unidos, siempre llega la gente aquí buscando una nueva vida, buscando un inicio, ahora sí que un restart, quizá muchísimo. También el tema del Telecan nos ha ayudado muchísimo para que muchas empresas internacionales volteen a ver la ciudad de Tijuana. ¿Eso en qué se traduce? Tema gente llegando a Baja California, pues se traduce en que todas esas personas pues necesitan de una vivienda, y por ende
ahora sí que nos dan más trabajo a nosotros, gracias a Dios, y nosotros podemos dar más derrama y más empleos. Entonces, me quedo un poco con la idea. Luis, ¿me permites No sé. hacer un complemento, por favor? ¿Quién tiene? Se acopla con alguien, ¿no? Si quisiera hacer algún complemento ahorita de información. ¿Sí? ¿Me escuchas? No sé. A ver si se nos ha pasado ya en la copla. Bueno, me quedo un poco con la idea que la correlación... No sé. Es como un micro abierto, ¿no? Es el mío que quiero hacer una participación. Fer, te escuchamos un poco bajo, pero si quieres interviene y apagamos los micros todos. No sé si se me oye ahora mejor. ¿Se me oye? Ya no. No, sigo teniendo ahí. ¿Me estás escuchando, Mauricio? ¿Perdón? Que si lo están escuchando, ¿sí puedo hablar? Sí, pero escuchamos, nada más que te escuchamos muy bajito. Muy bajito. Okay. Deja ver cómo le puedo hacer para subir la voz. A ver, un poquito más de volumen. Lo que acaba de comentar Alejandro es muy importante. Esta situación de la migración en Tijuana, en Baja California, exponencial. Nosotros aquí en Baja California tenemos un incremento muy importante anualmente de personas que llegan a esta región, particularmente a Tijuana. Hace varios años que me tocó ser servidor público, fui secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad y en aquel entonces los registros que teníamos de anualmente, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad era probablemente más de 20,000 metros cuadrados diariamente que la ciudad crecía. Crecía de manera acelerada, exponencialmente. La migración ha impactado a esta importante ciudad fronteriza. Seguimos viendo esta dinámica migratoria, la seguimos observando. Recientemente, en los meses anteriores, nos damos cuenta de cómo la migración de centroamericanos, de trabajadores que vienen a buscar cruzar Estados Unidos y que una gran parte se queda aquí en Tijuana o en Baja California. Para ellos hay una cantidad muy importante de demanda de vivienda, que ahorita voy a citar solamente dos cantidades de nueva cuenta. Al día de hoy tenemos 160,000 trabajadores que no han ejercido su crédito de vivienda. De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda, establece el mismo programa nacional que el 25% de estos trabajadores estuvieran demandando comprar una vivienda el día de hoy. Es decir, poco más de 40,000 trabajadores formales estuvieran demandando una casa. En ese sentido, si le sumamos nosotros la población no formal, la población trabajadora, de la población es la misma cantidad de trabajadores formales y no formales. No le voy a llamar informales porque no es correcto. Los trabajadores no formales son otros 40,000 trabajadores no formales que se encuentran en esta ciudad. Es decir, en este momento estamos hablando de entre 80,000 hasta 90,000 viviendas que al día de hoy estuviera demandando esta clase de trabajadora entre formales y no formales. 90,000. Y el desplazamiento de vivienda, ya lo vimos al corte de agosto, son 6,000 unidades. Es decir, tenemos una gran brecha de diferencia. Ese umbral de diferencia es la altísima demanda que existe para la ciudad de Tijuana. Y a nivel nacional es el mismo comportamiento.
Yo voy a cerrar mi participación porque considero que es muy importante, además de la radiografía que estamos platicando, que se ve en esta radiografía que estamos tomando y platicando el día de hoy, se ve una situación importante de crisis de la vivienda, pero no nomás es una crisis de la vivienda, es una crisis social. A todas estas familias que al día de hoy cuentan con una vivienda y que la desean. Y me refiero a todos los segmentos. Recuerden que el 70% de estas 80,000 familias son las familias que ganan menos de 8,000 pesos al mes. Hay datos muy importantes, propositivos. Se ve que esta región de Tijuana y Baja California tiene un gran futuro en el sector inmobiliario. En primer lugar, contamos con hipotecas de salidas. Los bancos cada vez bajan sus tasas de interés. Hoy estamos viendo por debajo del 8% que hay bancos que ya están otorgando créditos hipotecarios. Eso es un gran motivador para que las personas con capacidad de compra puedan ejercer o aplicar un crédito. El Infonavit y Foviste, desde luego que son los principales motores del desarrollo de la vivienda, con una serie de nuevos productos y políticas que lo hacen más interesante el adquirir una vivienda. Ya vimos de pagos diferidos durante la pandemia y demás. Segundo, nos encontramos en una ubicación privilegiada. La región fronteriza de Tijuana, Baja California, nos localiza en de las zonas estratégicas más importantes, no nomás a nivel país, sino a nivel Latinoamérica. Aquí cruzando el cerco, nos encontramos con la economía o de las economías más importantes del mundo, desde luego de Estados Unidos. Y eso Tijuana le da una enorme característica que lo hace atractivo. Hemos hablado mucho del empleo, hemos hablado mucho de las grandes oportunidades que hay aquí en esta ciudad. No más, si me permiten agregar dos datos más. El turismo médico ha sido también una fuente muy importante del desarrollo económico de Tijuana. Se han generado en los años recientes más de $1,000 millones al año en el turismo médico. Poco más de 2,5 millones de pacientes se han venido a atender a esta importante región. Y se han hecho inversiones en infraestructura médica por más de $800 millones, y contamos con una serie de variables que lo hacen muy atractivo. La ciudad, la industria turística, gastronomía, de diversión, deportivo y demás. Entonces Tijuana es una zona privilegiada que estratégicamente seguirá aportando muchísimo para esta industria y para la economía. Gracias, yo con esto concluyo mi participación. Muy bien. Nosotros, yo creo, estamos ya casi en las 2 horas desde que hemos empezado, hemos hablado de muchos temas, yo creo que se han tocado con mucha profundidad para la cantidad de temas que hemos tocado. Yo creo que el enfoque que nos llevamos los que no vivimos en Tijuana es totalmente favorable, al margen de lo que nos cuenta la gente de nuestra divisional cada día en el día a día de su trabajo. Y yo creo que es un buen momento para ofertaros, tanto a Alejandro como a Héctor, unas últimas palabras, alguna cosa que se nos haya quedado, alguna cosa que queráis recalcar más en estos momentos para esto, y con ello ya cerraríamos, porque ya digo, vamos a cumplir 2 horas desde que ha pasado rápido, ha habido mucho, ha habido información, ha habido de todo. Héctor, Alejandro, os cedo la palabra si queréis alguna otra cosa a incorporar. Por favor, Héctor, si gustas, o si quieres, mejor te dejo para que cierres. Me gustaría que tú cerraras con broche de oro, si me permites. Bueno, nada más me gustaría comentarles que en la Canadevi, la Cámara de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Tijuana, donde somos pocos socios,
No es una cámara muy numerosa, somos aproximadamente 35 socios en Tijuana y seguimos sumando a más desarrolladores. Comentarles que estamos comprometidos con la ciudad, con el estado, en seguir invirtiendo en desarrollos inmobiliarios, seguir creando empleos y esa derrama tan importante que es el ramo de la construcción. Impactamos más de 37 ramas de la economía y seguimos con el compromiso de seguir invirtiendo y seguir con la creación de empleo, siempre cuidando mucho la calidad y el tipo de desarrollos que estamos haciendo en la ciudad. Entonces, prácticamente es cerrar con eso, con nuestro compromiso. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y decirles pues que aquí en Tijuana los esperamos con los brazos abiertos, que hay mucho empleo y muchas oportunidades para toda la gente que quiere venir aquí a trabajar. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Tazbalúo, como siempre tan amables, una empresa tan icónica, tan importante en el país y en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Un excelente equipo de trabajo. Muchas gracias, Alejandro, por tus cariñosísimas palabras y esperamos que nuestro trabajo sea más posible. Mañana lo dejo en tus manos. No te escuchamos, Héctor. Eso, gracias. Otra vez, ya casi aprendo después de 6 meses de pandemia. En nuestra industria tenemos ciclos de desarrollo que pueden estar desde 1 año hasta 5 años en un proyecto, porque lo que tardas en primero investigar el mercado, después adquirir la tierra, diseñar tu producto, conseguir tus licencias, iniciar la obra, construir, vender, escriturar y entregar, puedes tardar hasta 5 años en un proyecto. Entonces, los desarrolladores son en su gran mayoría gente que piensa de largo plazo. Entonces, siempre existe una fricción entre gobierno y desarrollo, porque el desarrollo está pensando en la ciudad del 2025, porque es en la ciudad que le va a tocar entregar sus productos. Y el gobierno está pensando de aquí a las elecciones. Entonces, traemos diferentes visiones. Necesitamos alinear esos intereses. Creo que un ingrediente muy importante de Tijuana, para los que no son de Tijuana, y que ya sé que ya andan circulando memes en todo el país diciendo como la gente de Tijuana ve a Tijuana y como Tijuana es, ¿no? Tijuana ahorita es otra, la que era hace 5 años. Ha cambiado, está más bonita o menos fea, como le quieran decir, pero es otra definitivamente. Llevo aproximadamente 5 años viajando por todo México, participando en congresos, conociendo desarrollos, visitando proyectos en la Riviera Maya, en Los Cabos, en Querétaro, en Puebla, comparando cómo trabajamos nosotros en relación a otros proyectos. Yo les puedo decir que ahorita Tijuana, por mucho, es el hotspot de todo México. O sea, Tijuana es el lugar a donde tienen que venir, tienen que voltear, tienen que entender. No existe saturación para nada, sigue habiendo demandas, se siguen desplazando los productos, nada más, ahora sí un súper mega comercial, contraten a gente como Tazbalúo para poder tomar decisiones correctas, para poder definir bien en el mercado a dónde van a entrar y qué producto deben de diseñar, para que con datos duros puedan medir si sí o si no es conveniente entrar a un proyecto. No desarrollar en Tijuana el día de hoy es estar out, y a nadie le gusta estar out. Así que, en resumen, Tijuana sigue siendo la onda. Estamos en un proceso que vienen tal vez los mejores 5 años de la ciudad, porque vienen los mejores proyectos de la historia de la ciudad. O sea, 6 o 7 desarrollos que no hemos tenido en 130 años de existencia. Ese es el dato que más impacta, que me impacta y que debe de impactarle a todo el mundo. Que en los últimos 20 años se han construido más metros cuadrados que toda nuestra historia anterior. Entonces el desarrollo inmobiliario también crece exponencialmente. Todo es exponencial en Tijuana. Y ahorita pues ya estamos luchando para poder tener lugares importantes en crecimiento y en ingreso per cápita, en el desempleo y en todo. Siempre estamos compitiendo a nivel nacional. Tijuana es el punto para el desarrollo. Y en el fondo,
la gente de Tijuana es resiliente y eso es lo que le da ese ingrediente diferente a la mayoría de las ciudades de Tijuana. Nosotros nos agreden como no tienen idea, o sea, todo nos pasa en Tijuana, pero una y otra vez salimos adelante y cada vez que salimos adelante nos va mejor y mejor y mejor y mejor. Así que bienvenidos todos, por favor vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, que es la onda en todo México. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, encantado de compartir aquí algunas palabras con ustedes, que se hagan más foros de estos, Tasvalúo, muy bien por la decisión de hacer este foro, espero que mucha gente haya recibido información de valor y le vamos a dar su buena promoción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y más viniendo de una empresa tan ejemplar como la tuya. Desde nuestro punto de vista sí que os agradecemos. Detrás de nuestra empresa hay un colectivo de casi 500 personas, nuestros equipos, además en un sector tan especializado como nuestro, el del avalúo, el del análisis inmobiliario, el de la consultoría, el avalúo de todo tipo de bienes y para todo tipo de finalidades, y estamos en todo México. Y desde luego, ya digo, Tijuana es una de nuestras divisionales estrella y cada vez lo va a ser más a la vista del resultado y el resumen que nos llevamos todos los que no vivimos el día a día en Tijuana, de las potencialidades y de lo que se está haciendo y de lo que sois capaz de hacer. Sin nada más, yo agradecer también a todas las personas que han estado aguantando, digamos, 2 horas seguidas una exposición de este tipo, y espero que haya resultado satisfactorio y que, como bien dices, habrá material para que volvamos a repetir esto y no dentro de mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muy buen día. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.